Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Flesh and Blood. Este es un vídeo muy particular porque vamos a hablar de esta carta. Esta carta es la nueva especialización legendaria de Levia, o Livaya, para que no se enfaden algunos, que ha salido en la nueva expansión Dusk Till Dawn y que cambia radicalmente la manera de jugar con este personaje. Es bastante compleja, así que yo creo que merece la pena un vídeo, sobre todo porque ahora, gracias a esta carta, bueno, pues Levia es un poco más jugable que antes. Antes moríamos todos a causa de la deuda de sangre, pues ahora tenemos aquí una pequeña solución. Mucha gente está empezando a interesarse por Levia, así que es un buen momento para explicar cómo se usa esta carta. Recordemos el concepto de deuda de sangre, que a esta altura debe estar más o menos claro. Cartas con deuda de sangre, al final de mi turno, me hacen uno de daño, me quitan uno de vida por cada carta de sangre que tenga, a no ser que en mi turno haya puesto en mi zona de destierro aquí una carta con 6 o más de ataque. ¿Vale? Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver la carta. Vemos, bastante chula, dos caras. Por una pone Levia Redeem, que es un semihéroe con 8 de vida, 4 de intelecto. Por el otro, Plasmofet, Levia Consume, semihéroe demonio con 13 de vida, 4 de intelecto. Veis que tiene el mismo formato que las cartas de héroe. ¿Por qué? Porque realmente van a sustituir al héroe cuando se use. Vamos a explicarlo un poquito más a fondo. Empezamos, por ejemplo, con Plasmofet Levia Consume. Vamos a leer lo que pasa. Dice que, el texto bastante largo, vamos a ir paso por paso. Cuando esta carta está en tu inventario, primera pausa, ¿qué es eso del inventario? El inventario no es tu equipamiento, no tienes por qué tenerla por aquí en ninguna parte, esta la puedes tener tranquilamente al lado, ¿vale? En el tapete no hace falta, simplemente llevarla. Si estás jugando un juego casual en el que no tienes que dar tu hoja de mazo, pues lo tienes y punto. Si vas a un torneo, pues ahí tendrás que escribirla, el nombre de la carta, en tu hoja de registro. Es decir, tiene que ser constancia, tiene que dar constancia que la traes, ¿vale? Pero repito, no tiene por qué estar en la mesa, ni es un equipamiento, ni nada. Bueno, ¿qué dice? Cuando la deuda de sangre reduzca tu vida a 13, te puedes transformar en Plasmofet Levia Consume. Una vez por turno, puedes jugar una carta con deuda de sangre de tu zona de destierro. Cuando una carta sea puesta en tu zona de destierro, se pone boca abajo. Y finalmente, si fueses a perder vida a causa de la deuda de sangre, en vez de perder la vida, destierra una carta de tu mazo. Un montón de cosas han dicho aquí, paso por paso. Primero, te puedes transformar en Plasmofet cuando la deuda de sangre reduzca tu vida a 13. La deuda de sangre, ojo, si te están atacando y por culpa de ese ataque te pones en 13 o menos, no. Tiene que ser cuando en un turno tuyo no has anulado la deuda de sangre, al final de tu turno empieza a hacerte daño y ese daño te lleva a 13. ¿Cómo es eso de que te lleva a 13? Bueno, pues hasta el momento de la aparición de esta carta todos usábamos mal la deuda de sangre. ¿Cómo es esto? Pues si teníamos, por ejemplo, 10, 5, aquí que tengo, 5 cartas con deuda de sangre en mi zona de destierro y en este turno no he desterrado una carta con 6, al final de mi turno pues recibiré 5 de vida. Antes, ¿qué hacíamos? Pues si tengo 15, pues paso a 10 directamente. No. Esto funciona, se activa carta a carta. Es decir, tengo 5 y estoy en 15. Bueno, pues esta primera me hará un daño. Paso a 14. Esta segunda me hará otro daño. Paso a 13. En ese momento paro de contar y me transformo. Y no recibo estos 3 de daño. Así es como se usa la deuda de sangre, así hace daño la deuda de sangre y por eso nos podemos transformar en esto. No es que la deuda de sangre deba pararse justo en el 13, es decir, no es que tengamos exactamente el número de carta y la vida correspondiente para que nos lleve a 13, es decir, si en este caso yo tengo 5, no tengo por qué hacer las matemáticas para que con 18 de vida diga, vale, tengo 18 y estas 5 me pone de 13, no hace falta, repito, si tengo 14, mejor que mejor, porque solo recibo un daño de la deuda de sangre, me pasa a 13 y ahí paro de contar, ¿vale? Así es como se activa esto. Vale, lo hemos activado. ¿Ahora qué? Bueno, pues ahora dice que a partir de este turno
puedo jugar una carta con deuda de sangre de mi zona de destierro. Una por turno. En este caso, tengo 5. Pues en mi siguiente turno, aparte de las cartas que tenga en la mano o en el arsenal, cuento con una extra. Esto es una grandísima ventaja. Grandísima ventaja. Ya cuento con una carta más, ¿vale? Habrá que cumplir los requisitos que pida, ¿vale? Y pagar evidentemente su coste, pero básicamente es como tener otro arsenal. Aquí tengo varias cartas, además un arsenal múltiple. Puedo elegir la que quiero jugar, pero repito, solo una por turno. ¿Qué más implica estar transformado? Cada vez que una carta haya que desterrarla, se pone boca abajo. Estas que están aquí, que yo tenía en mi cementerio, en mi zona de destierro, en el momento de transformarme, no se ponen boca abajo. Estas se quedan así como están boca arriba. Pero a partir de ahora, si tengo que desterrar cartas, será siempre boca abajo. Por ejemplo, yo he jugado esta. Esta carta, como coste adicional, me dice que destierre 3 cartas de mi cementerio. Cojo 1, 2 y 3. Estoy desterrando. A partir de este momento las cartas se destierran boca abajo. Y se ponen al lado boca abajo. Estas cartas ya no se pueden usar. Estas cartas no forman parte del grupo de cartas jugables. ¿Vale? Estas están ya boca abajo, no se pueden jugar. No nos confundamos y desterremos cartas. Empezamos a mezclarlas con las que tenemos boca arriba porque entonces las liamos. Boca arriba solo se quedan las cartas que yo tenía en mi zona de destierro cuando me transformé. Las nuevas boca abajo. Siguiente punto que dice Blasmofet. La deuda de sangre sigue existiendo, pero en vez de quitarme puntos de vida, me quita cartas de mi mazo. Me consume, ¿vale? Por eso el nombre Levia Consume. Consumida. Es decir, acabado mi turno y tengo aquí 4 cartas. Esta la he usado y se ha quedado aquí. Tengo 4 cartas. En vez de perder 4 de vida, 1, 2, 3 y 4 cartas serán desterradas de mi mazo. ¿Vale? Importante, no os transforméis cuando tenéis muchísimas cartas aquí, porque si tenéis, no sé, 15 cartas, pues vais a perder cada turno 15 cartas y probablemente a esas alturas tendréis poquitas, con lo cual os quedáis sin mazo, perdéis. ¿Vale? Importante esto. Otra cosa, cuando se usa una carta, repetimos que esto permite usar una carta con zona con deuda de sangre de tu zona de destierro. Cuando se usa esta carta ha salido de aquí, con lo cual solo me quedan 3. Bueno, pues ahora en el siguiente turno solo voy a desterrar 3. Uso otra, solo me quedan 2. 2. Hasta que las use todas, se acabó esto de quitarme carta a mí mismo. ¿Vale? Tenedlo eso en cuenta. Bueno, esto es Blasmofet Levia Consum. Espero que haya quedado claro. Los puntos importantes son: puedes transformarte cuando la deuda de sangre te pone en 13. Puedes usar una vez por turno una carta con deuda de sangre de tu zona de destierro, de las cartas que tenías cuando te transformaste, y todas las demás cartas que se destierren a partir de ese momento se pondrán boca abajo. Y cada vez que tengas que perder vida, entre comillas perder vida, por deuda de sangre, en vez de perder vida, se desterrarán cartas de tu mazo. Muy bien. Vamos a pasar ahora a Levia Redeem, que es más sencillo, ¿vale? Es más sencillo. ¿Qué dice? Lo primero es que es una acción, ya requiere acción, importante esto. Aquí no pedía ninguna acción, es una cosa instantánea. No pone instantánea, pero se puede considerar instantáneo porque lo puedes hacer sin que tengas un punto de acción disponible. Aquí dice acción. Vuelve todas las cartas de tu zona de destierro boca abajo. Transfórmate en Levia Redeem. Activa esta habilidad solamente cuando esta carta primero está en tu inventario, ya hemos dicho lo que significa, y si tienes al menos 13 o más cartas con deuda de sangre en tu zona de destierro. Y la última frase, la más importante. Las cartas que tú posees pierden deuda de sangre. Esa condición. ¿Hemos entendido? Vamos a ver. Mi zona de destierro. Llena de cartas.
Si tengo al menos 13 con deuda de sangre, son un montón. Este tipo de juego requiere un mazo con muchísimas cartas de deuda de sangre. Si llega un momento en que tengo aquí 13, al menos cartas de deuda de sangre, puedo transformarme en Levia Redeem. Si tengo una acción. No vayamos a hacer la locura de poner un montón de cartas de deuda de sangre, utilizo las acciones que tengo y antes de morir por esa deuda de sangre que me va a hacer, decimos, bueno, y ahora me transformo. Si no tienes acción, lo siento, no puedes hacerlo. Esto es importante. Vale, me he transformado. ¿Ahora qué pasa? Todas las cartas se ponen boca abajo. Todas las cartas de la zona de destierro a partir de ahora boca abajo. Y finalmente la deuda de sangre está anulada, desaparece. Ya no vas a perder nunca más puntos por deuda de sangre. Cada vez que tengas que desterrar cartas, se pondrán boca abajo y no perderás más vida. Esto es fantástico. Tiene un solo detalle, que es que algunas cartas, bueno, van a dejar de funcionar. Por ejemplo, estas dos. No es que se usen mucho, la verdad, pero hay que tener en cuenta. La Hidra te ataca por 13 y dice que a ti, cuando tú atacas, te hace daño a ti mismo, que equivale a 13 menos la cantidad de cartas con deuda de sangre que tengas en tu zona de destierro. Si usas esto cuando has cambiado a Levia, ya no existe el concepto de deuda de sangre, con lo cual, aunque tengas aquí 20 cartas con deuda de sangre, están boca abajo, ya eso ha desaparecido, con lo cual, como ataques con eso, te tragas 13 daños de golpe. Esta carta se vuelve absolutamente inútil. Esta también, no es que sea súper útil, repito, pero bueno. ¿Qué dice esta carta? Dice que, como coste adicional de jugarla, destierra toda tu mano. Las cartas que te queden en la mano, las destierras. Las otras 2, 3, las que sean. Perdón. Y dice, roba una carta por cada carta con deuda de sangre que hayas desterrado de esta manera. Has desterrado 0 cartas con deuda de sangre, porque ya no existe ese concepto. Esta carta se convierte en absolutamente terrible cuando juega con Levia Redeem, porque lo que has hecho es tirar tu mano entera. Has pagado por esta, has tirado tu mano y robas 0 cartas. Magnífico, ¿verdad? Ha quedado más o menos... Perdón, tengo la garganta regulera. Ha quedado más o menos claro cómo funciona esto. Importante. Esto se puede seguir usando cuando te has transformado, por ejemplo, en este. Recordamos que algunas cartas quedan boca arriba. Algunas cartas quedan boca arriba cuando te has transformado. Si tienes aquí 6, siguen. La deuda de sangre no ha desaparecido. Aunque no te haga daño físico, que te quite cartas, no ha desaparecido. Con lo cual, si tienes al menos 6, puedes seguir usando Doomsday. Doomsday es una carta que dice que llamas a Blasmophet si tienes por lo menos 6 cartas con deuda de sangre en tu zona de destierro. Vale, pero ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, 3? Solo 3 cartas con deuda de sangre. Aquí, recordemos que estas, cada vez que se destierra una, se pone boca abajo. ¿Qué pasa si tengo 3? ¿La puedo seguir usando? Pues sí, si se cumple lo siguiente. Esta carta, por ejemplo, y otras muchas, esta carta, coste adicional te pide que destierres 3 cartas de tu zona, de tu cementerio. En el momento de desterrarlas, si esas 3 cartas tienen deuda de sangre, así es como funciona el destierro. Primero se ponen boca arriba, son desterradas e inmediatamente se giran. En el momento de ponerlas boca arriba, cuando han llegado a la zona de destierro, suman en cuanto a número con las que ya tiene. Es decir, aquí ahora mismo tendría 6. Ahora, como esto es un instantáneo, puedo hacer activo Doomsday. Llamo a Blasmophet. Y ahora, si quieres, ya las pones boca abajo y las pones aquí. Eso es legal, eso lo hemos estado discutiendo mucho en el Discord de
de la Liga de Levia, y los jueces nos han confirmado que eso se puede hacer. Esta carta es jugable todavía con Blasphemous. Obviamente aquí no, porque la deuda de sangre ha desaparecido. Aquí sí, importante tener eso en cuenta. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro, ¿vale? Próximamente haré un vídeo centrado en el juego de Levia, porque, bueno, primero porque me gusta y segundo porque gracias a esto, ahora bastante más atractiva, han salido cartas nuevas. Pues bueno, yo creo que es el momento de hacer un gran vídeo en profundidad sobre esta que es mi heroína favorita, la única con la que juego prácticamente. Pues nada, si hay dudas, pues me lo comentáis, me las preguntáis, intentaré aclararlas, pero quedaros con el concepto de muy bueno si tienes relativamente pocas cartas y buenas cartas en el cementerio, en tu zona de destierro. Cuando la deuda de sangre te lleva a 13, calcularlo bien, cambiar y empezar a machacar al héroe con las que tienes aquí. Una carta extra gratis. Y esta es un último recurso cuando estás jugando súper agresivo, muchísimas cartas con deuda de sangre aquí en la zona de destierro que ya no puedes controlar. Llega un momento que la utilizas y se acabó lo de perder vida. Por cierto, importante, esta vida es la que vas a obtener en cuanto te transformes. Aunque tengas 30, aunque tengas 1 de vida, si tú usas esta carta y la activas y lo pones, pasas automáticamente a tener 8. Esto está genial. Si estás a punto de morir, tienes un punto de vida, con tu acción te das 7 más. Magnífico. Esta, pues se sobreentiende, estos 13 son a los que te ha llevado esta deuda de sangre. ¿Vale? Bueno, pues nada más. Intentad jugar con Levia, que es muy divertida, muy interesante y más gratificante de lo que parece. Próximamente un vídeo a fondo sobre ella. Muchas gracias y hasta la próxima.